Sean todos bienvenidos a la reflexión de mediodía. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, hermanos. Esto con la finalidad de poder evitar aquellas malas prácticas dentro de la iglesia que afectaron precisamente a la iglesia de Corinto en el primer siglo. Y es que todas las iglesias de Cristo Jesús, hermanos, están conformadas por personas que aún estamos en perfección, que aún estamos en desarrollo. Y es natural que muchas veces existan carencias, fallas o incluso que lleguemos a manifestar acciones pecaminosas que dañen el cuerpo de Cristo. Y la primera carta de los Corintios, como ya sabemos, refleja la gran carencia de amor, de moralidad, de orden, de conciencia sobre las cosas más determinantes en el reino de Dios. Y entonces la primera carta a los Corintios es la iglesia que más problemas manifiesta en todo el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, a través de esta carta, tiene como finalidad enderezar el camino de esta congregación que se había desviado a través de muchas prácticas incorrectas. Tratando el asunto del Espíritu Santo y de cuál es la manifestación del Espíritu Santo, habíamos mencionado que la manifestación del Espíritu Santo es el amor. Y en el amor encontramos una gran variedad en este abanico de bendiciones, una gran variedad de aspectos que conforman lo que Pablo llama la manifestación del Espíritu. Siendo el amor el núcleo de esta manifestación, nos vamos a dar cuenta que Pablo nos dice en el capítulo 12, del verso 4 al verso 6, que Dios en su amor nos ha dotado de diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice Pablo también que hay diversidad de ministerios o servicios en el cuerpo de Cristo. Hay una gran diversidad de funciones, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces el apóstol Pablo nos dice que en el cuerpo de Cristo hay dones, ministerios y operaciones. Estas tres áreas o estos tres aspectos de la manifestación del Espíritu son determinantes para nuestro crecimiento y desarrollo como iglesia local. Y entonces, cuando leemos primero a los Corintios, del capítulo 12 al capítulo 14, lo que nosotros tenemos es una explicación exhaustiva de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Y ya hemos dicho, el aspecto que predomina en esta manifestación es el amor, por sobre todos los dones, por sobre todos los ministerios y por sobre todas las operaciones. Sin embargo, hermanos, los dones, ministerios y operaciones deben ser entendidos de manera correcta para que la iglesia funcione de manera correcta. Y es por eso que el apóstol Pablo explicará un poco y dará una lista de los diferentes dones del Espíritu, de los diferentes ministerios que hay en el cuerpo de Cristo, y también por ahí hablará de las operaciones que Dios hace en todos nosotros para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo. Hay quienes opinan en el cristianismo que los diferentes dones y ministerios que encontramos en el Nuevo Testamento, algunos siguen vigentes, pero algunos, en su gran mayoría, han cesado por completo. A este sistema teológico se le conoce como la escuela del cesacionismo. Personas que opinan que algunos dones extraordinarios o muy extravagantes, como sería el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanidades, entre otros, son dones propios y correspondientes a la era apostólica. Dones que cesaron con la plenitud del canon bíblico. Sin embargo, hay otros hermanos que opinan que no,
que los cesacionistas están completamente equivocados, porque no hay evidencia bíblica de que los dones hayan cesado, y que más bien el cesacionismo lo que busca es cancelar algunos dones por el gran hecho de que algunas iglesias y denominaciones han hecho del don de lenguas, del don de profecía y del don de sanidad un espectáculo para el mundo y para la iglesia, de tal forma que han deformado el significado principal que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, es verdad que algunas iglesias, algunas esferas en el cristianismo han manipulado tanto el don de lenguas, el don de profecía y el don de sanidad, o los milagros, que incluso los han usado para lucrar con la fe de las personas, de tal forma que hay algunos hermanos tan celosos de esto que han llegado a negar que esos dones sigan vigentes. Pero el hecho de que se manipulen los dones muchas veces para el beneficio propio de algunos, no significa que estos dones no existan o no sigan vigentes. Y entonces la escuela que propone que los dones están vigentes, que los dones siguen activos en el cuerpo de Cristo como todos sus ministerios, se conoce como la escuela continuista. Y entonces tenemos dos contrastes: hermanos que son cesacionistas, es decir, que solo creen en algunos dones, pero para ellos el don de lenguas, el don de profecía y el don de sanidad han cesado por completo. Y tenemos hermanos que son continuistas, hermanos que creen que todos los dones, incluyendo el don de lenguas, incluyendo el don de sanidad, el don de profecía, siguen vigentes, son palpables y son necesarios para el desarrollo de la iglesia local. ¿Cuál de las dos posturas es correcta? Bueno, creo que eso lo vamos a descubrir de manera personal cuando estudiemos de forma inductiva lo que la primera carta a los Corintios nos enseña. Pero si sirve como adelanto, deberíamos decir que no hay ningún texto que diga que mientras la iglesia esté en este mundo, los dones van a cesar. Y entonces, desde ese punto de vista, deberíamos ser continuistas, porque no hay ningún texto en la Biblia que diga que los dones, mientras estemos aquí como iglesia, vayan a terminar. Pero por otra parte, la Biblia sí nos dice que algún día los dones cesarán, pero nos dice que cesarán cuando venga lo completo, lo perfecto. Y sabemos que lo perfecto, lo completo y lo pleno se dará únicamente cuando Cristo venga por segunda vez y entremos a la plenitud del reino a toda perfección. Eso lo dice la primera a los Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Profecías, lenguas y ciencia. Cesarán, definitivamente estamos de acuerdo que van a cesar, pero no podemos decir que ya cesaron, porque la ciencia, el conocimiento, aún es vigente. Y si el conocimiento sigue vigente, eso significa que las lenguas y la profecía también. Sin embargo, cesarán. Y Pablo dice en el verso 10 que cuando venga lo perfecto, entonces aquello que conocemos como dones, ministerios y operaciones dejarán de ser. Sin embargo, llegamos otra vez al mismo punto: lo que nunca deja de ser, lo que siempre tiene dominio y preeminencia, es el amor. Y entonces, bajo la manifestación del Espíritu, es decir, subordinados al amor de Cristo en el Espíritu, tratemos de abordar el tema del don de lenguas. Un tema controversial para casi todos los cristianos, malentendido por muchos, mal explicado por otros. Y entonces hoy trataremos de explicar el don de lenguas en la teología del apóstol Pablo. Y creo que es el apóstol Pablo el único que se encarga de explicar a detalle qué es el don de lenguas, cómo se desarrolla en la iglesia y cuál es la finalidad de que el Espíritu Santo nos use para hablar en otras lenguas. Bueno, de antemano hay que decir que el don de lenguas es vigente, que el don de lenguas es un don existente por el hecho de que no hay ningún texto que diga
que ese don ha concluido. Así como el don de profecía lo explicaremos dentro de 8 días, el don de lenguas es un don que debemos entender y explicar a la luz de la Escritura. Sin embargo, el hecho de que hayamos dicho que es vigente y existente nos compromete a nosotros como cristianos para poder entender cómo se desarrolla y cuál es su finalidad en la explicación que nos da el apóstol Pablo. Y entonces, hermanos, si alguno de ustedes tiene interés sobre el don de lenguas, aparte de lo que hoy vamos a explicar, mi recomendación es que examinen muy a detalle el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Precisamente los hermanos de Corinto, en aquellos días que probablemente experimentaron el don de lenguas, estaban abusando tanto del don de lenguas y lo estaban malinterpretando, que es probable que incluso algunos, hablando en otras lenguas o hablando a través de balbuceos, estuvieran maldiciendo el nombre de Cristo. El capítulo 12, versículo 3, nos da esa probable sugerencia. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Había hermanos que pensaban que hablaban por el Espíritu de Dios y sin embargo, cuando hablaban en otras lenguas, lo que hacían era maldecir el nombre de Cristo. También los corintios no habían entendido que por encima de cualquier don estaba el amor. Y por eso Pablo les dirá en el capítulo 13, verso 1, miren hermanos, si yo hablase en lenguas humanas e incluso angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Entonces, hermanos, por encima del don de lenguas, por encima de la profecía, debemos entender que el amor está por encima de todo ello, que el amor es preeminente, que el amor es eterno. Pero el no entender correctamente la doctrina del don de lenguas nos puede llevar a lo mismo que los corintios hicieron: maldecir el nombre de Cristo, espantar a las personas que los visitaban, como lo dice el capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y el no entender el don de lenguas también lo que produce es una confusión, un desorden en el desarrollo del culto eclesiástico. Una iglesia desordenada, una iglesia confusa. Por eso Pablo nos dirá en ese mismo contexto, capítulo 14, verso 33, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero antes de iniciar con el tema del don de lenguas, hermanos, me gustaría hablar un poquito de la interpretación. No de la interpretación de lenguas, sino de la interpretación bíblica. Hay personas que interpretan la Biblia a través de su tradición. Personas que dicen, la Biblia dice esto, pero la tradición de mi iglesia, la tradición de mi denominación, dice lo siguiente. Y entonces, cuando nosotros ponemos por encima de la Biblia nuestras tradiciones denominacionales, nuestras tradiciones cristianas, esta tendencia lo que hace es que la Biblia se ajuste a nuestros dogmas, a nuestras tradiciones, invalidando algunos principios que son determinantes en la palabra de Dios. Esto tal vez puede ser el caso de algunos hermanos que vengan de algún movimiento neopentecostal, en donde si bien pueden ver en la Biblia el significado correcto de las lenguas, su finalidad y el cómo se desarrollan, por encima de lo que la Biblia enseña, ponen su tradición. Y bajo la lupa de su tradición van a interpretar todo lo que tengan enfrente. Y es por eso que cuando hablamos de interpretación, la primera barrera que debemos derrumbar es la barrera de la tradición, la barrera de los dogmas. Y entonces no importa cuál sea su denominación, no importa cuál sea su contexto, no importa cuál sea su tradición cristiana. Usted tiene que sujetarse a los principios de la palabra, respetando el contexto, el idioma, la cultura, la historia, las figuras. Hay otra barrera de interpretación que nos impide ver lo que la Biblia dice,
y es el asunto de la razón. Hay hermanos o personas que quieren interpretar la Biblia a la luz de su razón. Y hermanos, la razón no es mala. El razonamiento forma parte de la imagen de Dios en nosotros. El raciocinio forma parte de algo bueno. De hecho, una persona que no razona, pues es una persona que está desaprovechando por completo lo que Dios le ha dado. Sin embargo, hay cosas en la Biblia que están por encima de nuestra razón, por el hecho de que son cosas teológicas, por el hecho de que la Biblia es un libro que toca el ser de Dios, y el ser de Dios es inescrutable, y llega un punto en el cual nuestro razonamiento queda limitado, porque no lo podemos razonar. Y entonces la segunda barrera que debemos derrumbar es el razonamiento como base para interpretar. No es que desechemos el razonamiento, es que desechemos el razonamiento como una autoridad para poder interpretar la Biblia. Hay personas que no creen en la doctrina de la Trinidad porque no la pueden razonar. Hay personas que no creen en los milagros de Cristo porque es irracional para ellos creer en eso. Hay personas que no creen en el don de lenguas porque para ellos es irracional creer en este tipo de situaciones sobrenaturales. Entonces, la tradición y en segundo lugar, la razón. Pero la tercera cosa, que es una barrera para poder entender la palabra de Dios a la hora de interpretar sobre todo el don de lenguas, es la barrera de la experiencia humana. Hay hermanos que cuando tratamos el asunto del don de lenguas se acercan a nosotros y nos dicen que sí, efectivamente la Biblia dice lo que dice, pero ellos tuvieron una experiencia. Ellos tuvieron una experiencia hermosa en la que en alguna situación, sea como sea, ellos experimentaron el don de lenguas. Y bueno, no ponemos en tela de juicio la experiencia de ninguna persona, pero toda experiencia debe ponerse en tela de juicio a la luz de la palabra. Debemos interpretar nuestra vida a la luz de la palabra y no debemos interpretar la palabra a la luz de nuestra experiencia. Y entonces usted pudo haber tenido muchas experiencias, pero recuerde que tenemos la palabra profética más segura. Recuerde que la Escritura es la máxima autoridad. Y entonces, desechando la tradición, desechando la razón como autoridad para interpretar y desechando las experiencias como autoridad para interpretar la Biblia, dediquémonos únicamente a reconocer lo que la palabra enseña. Jesús dijo, la palabra no puede ser quebrantada. Ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, su relación con Dios. La palabra entonces debe ser vista como la máxima autoridad. De hecho, Pablo aquí en la primera de los Corintios, capítulo 4, verso 6, le dice a los hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Y entonces, hermanos, hoy vamos a hablar del don de lenguas, pero tratemos de reconocer lo que la Biblia dice. También es importante reconocer un aspecto más en la interpretación. En la Biblia tenemos una gran variedad de documentos o de libros, escritos por diferentes personas, teniendo un mismo autor que es Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la naturaleza literaria de cada libro en la Biblia, debemos entender que hay libros escritos con ciertos propósitos. En el caso de las lenguas, nosotros vamos a encontrar el asunto del don de lenguas en el último capítulo de Lucas. Vamos a encontrar el don de lenguas manifestado en 3 ocasiones en el libro de los Hechos. Y vamos a encontrar la explicación del don de lenguas en la primera de los Corintios, explicada por el apóstol Pablo del capítulo 12 al capítulo 14. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta. De estos 3 documentos, Lucas, Hechos y primera de los Corintios, ¿cuál de los 3 nos quiere explicar lo que significa el don de lenguas? Porque por ahí hay hermanos que interpretan el bautismo del Espíritu Santo e interpretan el don de lenguas tomando como plataforma el libro de los Hechos
o el libro de Lucas. Esto es un error, porque ni Lucas ni Hechos, que fueron escritos por el mismo hombre, tienen como finalidad explicarnos doctrina cristiana. Sí podemos extraer doctrina, pero reitero, no tienen como finalidad explicarnos doctrina cristiana. Estos son documentos de testimonio como los evangelios, donde Lucas quiere darle testimonio a Teófilo de los acontecimientos de Cristo y los acontecimientos de los apóstoles en Hechos. Y entonces, nosotros no podemos tomar documentos de testimonio como la base de nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque no tenían como finalidad explicarnos la doctrina a detalle. Más bien, tenemos que ir a los pasajes y a los documentos que tenían como finalidad y como propósito explicarnos la doctrina en sí. Y en este caso, Lucas ni en su Evangelio ni en Hechos nos quiso explicar de manera exhaustiva qué es el don de lenguas. Simplemente menciona el don de lenguas y menciona las experiencias que él pudo visualizar sobre el don de lenguas. Pero el apóstol Pablo tiene como finalidad explicarle a los corintios qué es el don de lenguas, cómo se desarrolla y cuál es su finalidad. Y entonces debemos interpretar los documentos históricos a la luz de los documentos didácticos. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. En el libro de los Hechos vamos a encontrar por ahí a Felipe predicándole el evangelio a los samaritanos en el capítulo 8. Y después de que le predica el evangelio a los samaritanos, dice que los bautiza. Dice que las personas en ese momento creyeron y fueron bautizadas. La pregunta es, ¿eran creyentes? Hechos nos dice que habían creído al mensaje de Felipe y se habían bautizado. Aparentemente sí. Pero cuando llega Pedro y Juan, ellos les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo, porque aún no había venido a descender en ellos. Eran creyentes, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Puede ser eso congruente? Bueno, Pablo nos dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Evidentemente ellos fueron bautizados siendo inconversos, lo cual se refleja también en el mismo mago Simón, que se había bautizado únicamente por otras razones, ¿no? Y entonces cosas como que les impusieron las manos llegan a ser tomados como elementos doctrinales para algunos hermanos que dicen que el Espíritu se recibe por la imposición de manos. Precisamente Lucas no está interesado en explicarnos cómo se recibe el Espíritu. Simplemente nos explica el cómo oraron los apóstoles por esas personas para que recibiesen el Espíritu. Pero los documentos didácticos o doctrinales, como Romanos, Corintios, entre otros, nos dicen que el Espíritu se recibe por medio de la fe. Bueno, entonces interpretamos los documentos históricos y de testimonio a la luz de los documentos didácticos que tienen como finalidad hablarnos de la doctrina de manera exhaustiva. Espero que no los esté confundiendo, espero que me estén entendiendo, hermanos. Muy bien, hablando del don de lenguas, capítulo 14 de 1 Corintios, vamos a dar lectura del verso 20 al verso 23. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Recuerden que otro tema que predomina en la manifestación del Espíritu es quiénes son los espirituales, quiénes son los hermanos dominados por el Espíritu. En otras palabras, quiénes son los maduros espiritualmente hablando.
Y el tema lo empieza a retomar Pablo en el capítulo 14, verso 20, cuando les dice: hermanos, no sean inmaduros, no sean niños en el modo de pensar, sino más bien sean niños en su malicia, pero sean maduros, sean espirituales en su modo de reflexionar, de pensar. Y entonces, con respecto al don de lenguas, Pablo les dice que lo que ellos hacen en la iglesia, hablar en lenguas de manera desordenada, hablar en balbuceos que incluso llegan a blasfemar el nombre de Cristo, es un acto de inmadurez, es un acto de carnalidad, es un acto en el cual se manifiesta que el Espíritu no está dando su fruto en ellos. Por eso les dice: no seáis niños en el modo de pensar. Sin embargo, hablando del don de lenguas, Pablo dice en el verso 21, miren, en la ley está escrito. Quiero que noten que cuando Pablo quiere hablar del don de lenguas y lo quiere explicar a detalle, él va a echar mano de la Escritura. Y él nos dice que en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. En otras palabras, Pablo les está diciendo: no sean inmaduros, no sean insensatos. Con respecto al don de lenguas, hermanos, no sean torpes. Acuérdense que la ley dice lo siguiente. En la ley de Dios se nos dice que en otras lenguas y con otros labios le hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Pablo les está diciendo que hay una base bíblica por medio de la cual podemos entender el correcto funcionamiento del don de las lenguas. Y que si ignoramos ese texto, si ignoramos esa base bíblica, vamos a actuar como cristianos carnales e inmaduros. Y por eso Pablo les dice: reflexionen como maduros, la ley lo dice. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Bueno, cuando dice Pablo en el verso 21, en la ley está escrito, no se refiere en sí a la ley de Moisés. El término la ley de Dios muchas veces se refiere a los primeros 5 libros y en otras ocasiones se puede referir a toda la escritura del Antiguo Testamento. En este caso, Pablo está citando al profeta Isaías, capítulo 28, verso 11 y verso 12. Si ustedes lo quieren buscar en casita, Isaías capítulo 28, versículo 11 y versículo 12. Bueno, ¿por qué citamos este texto? Primero, porque Pablo lo está citando como la plataforma y la base para entender el don de lenguas. Y en segundo lugar, porque a través de este texto vamos a entender todo lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre el don de lenguas. Bueno, número 1. Primer punto. El don de lenguas se manifiesta en idiomas entendibles y propios del género humano. El don de lenguas se manifiesta en idiomas entendibles y propios del género humano. Esto debe ser importante, hermanos. El don de lenguas no es una cuestión de balbuceos, no es una cuestión de que usted tiene lenguas angelicales. El don de lenguas, en la cosmovisión del apóstol Pablo y en el texto de Isaías y en todo el Nuevo Testamento, siempre se explica como una manifestación de idiomas entendibles y propios del género humano. Vean cómo Pablo lo dice en el capítulo 14, hermanos, versículo 10. Tantas clases de idiomas hay. ¿Ven que el don de lenguas en el contexto se refiere a idiomas? Seguramente, ¿en dónde? En el mundo. Son idiomas propias de nuestro género humano. Y entonces cada vez que se habló en lenguas, precisamente, se hablaba en idiomas que tal vez no entendían los locales, pero sí entendían los extranjeros, ¿no? En este caso pensamos tal vez en la fiesta de Pentecostés, cuando los judíos que venían de otras partes del mundo escucharon las maravillas de Dios en el idioma en el cual ellos estaban viviendo, ¿no? Y bajo esa perspectiva ya tenemos que desechar esta idea de que el don de lenguas son balbuceos angelicales o idiomas que no se pueden entender. Ahora bien, hay hermanos por ahí que muchas veces, al darse cuenta de la manipulación de la iglesia en la cual se encuentran,
han llegado a reconocer, ¿no?, que muchas veces su don de lenguas era más que nada una forma de pertenecer a un círculo de la élite de su denominación. En otras ocasiones, el practicar las lenguas en casa o aprenderlas y memorizarlas para llevarlas a la iglesia era la forma de decir que el Espíritu Santo estaba en él. Y entonces, hermanos, saquemos de nuestra mente esa idea de que las lenguas son balbuceos, ¿no? Las lenguas son idiomas humanos que se hablan de manera sobrenatural. Número 2. Dice el versículo 21 del capítulo 14. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Número 2. El don de lenguas es una señal al pueblo judío incrédulo. El don de lenguas es una señal al pueblo judío incrédulo. ¿Por qué decimos eso? Porque el texto así lo dice. Pablo dice que la profecía de Isaías nos habla de un futuro, o al menos para Isaías será un futuro, que en algún futuro Dios le hablaría al pueblo israelita, un pueblo que vivía en incredulidad, un pueblo que rechazaba el mensaje, que mataba a los profetas y que coronó su maldad asesinando al Hijo de Dios. Este pueblo incrédulo, en su mayoría, en algún momento escucharía las maravillas de Dios en otras lenguas y con otros labios, con otro pueblo. Pero aunque ellos serían espectadores de esa maravilla, de ese mensaje a través de otros labios y en otras lenguas, Isaías nos dice que ni aún así iban a creer, ni aún así iban a escuchar al Señor. Veamos el texto en Isaías 28:11, por favor. Isaías 28:11. Dice lo siguiente el texto: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. En un futuro Dios dice: yo le hablaré a mi pueblo Israel con otros labios y en otras lenguas. Dice en el verso 12: a los cuales Él dijo: este es el reposo, esta es la salvación, este es el camino. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. En otras palabras, se les va a manifestar el mensaje de amor, de salvación, el mensaje de reposo de Cristo, en otras lenguas y con otros labios, pero ni aún así van a escuchar. Y por eso Pablo nos dirá en el capítulo 14, versículo 22, que las lenguas son una señal, pero no a los creyentes. O sea, cuando se habla en lenguas, esto no sirve de nada para los creyentes, para los hermanos que están ahí. Sea judío, sea gentil, si usted cree en el Señor Jesucristo, de nada le sirve a usted ser espectador del don de lenguas. Pero, cuando una persona judía, y aquí tenemos que hablar de incrédulos, pero no de todos los incrédulos, estamos hablando de incrédulos del pueblo judío. Cuando un judío incrédulo en el Señor Jesucristo entraba a una congregación cristiana en el primer siglo o a la fecha, o cuando una agrupación de judíos estaba en contacto con cristianos, regularmente los cristianos experimentaban el don de lenguas porque esto era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Hablaban en otras lenguas y con otros labios las maravillas del mensaje de Cristo para que los judíos se dieran cuenta de que Isaías capítulo 28, versos 11 y 12 se estaba cumpliendo. Escuchaban las maravillas de Dios en la lengua de otras personas que no eran de su pueblo, pero ni aún así se iban a arrepentir. Y entonces por eso el número 2 estamos señalando que las lenguas son señal, son un testimonio para el pueblo judío incrédulo. De manera que si en su congregación no hay ningún judío incrédulo, no hay razón bíblica para que se experimente el don de lenguas. Y lo dice el texto, hermanos. El texto así lo está enseñando. Ahora bien, examinemos un documento histórico a la luz de este documento didáctico, que es la primera a los Corintios. El libro de los Hechos. Cuando se habló en lenguas,
El libro de los Hechos registra 3 ocasiones. Pero estas 3 experiencias las vamos a interpretar a la luz de lo que dijo Pablo, ¿no? Porque Pablo está explicando a detalle el don de lenguas. Bueno, en el capítulo 2 de Hechos, cuando se habla en lenguas, después en Hechos capítulo 10 y en Hechos 19, tenemos que encontrar si verdaderamente se están respetando los elementos que menciona Pablo. Los que van a experimentar el don de lenguas serán propiamente personas gentiles. No son judíos puros. Deben ser personas que no son puras del pueblo judío. Y las personas que van a ser los espectadores del don de lenguas, los que van a presenciar ese milagro o ese don, tienen que ser estrictamente judíos. O al menos tiene que haber presencia de judíos, ¿no? Esto para que ellos recuerden lo que Isaías dice y sean espectadores del testimonio de la verdad de Dios a través de este don. Entonces, cuando vamos a Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que precisamente en el capítulo 2, cuando son llenos del Espíritu Santo, lo cual significa que son dominados, controlados por el Espíritu Santo, los discípulos de Cristo, en su mayoría, todos eran galileos. De hecho, en el capítulo 2, verso 7, las personas dijeron, ¿no son galileos todos estos que hablan? Haciendo referencia a que eran personas inmundas, contaminadas, que no eran propiamente personas genuinas del pueblo judío. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran judíos, pero recuerden que vivían en muchas partes del mundo. Partos, verso 9, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esa pregunta final, ¿qué quiere decir esto? Es la pregunta que se hacen los judíos cuando se dan cuenta que los galileos paganos están hablando las maravillas de Dios en otras lenguas. Es probable, pero solamente es una probabilidad, que alguno de estos judíos estuviera pensando en Isaías capítulo 28, verso 11, que dice que en otras lenguas y con otros labios le hablaría a este pueblo. Pero entonces veamos, hermanos, que son idiomas humanos los que se hablaron aquí, que los que hablaron en lenguas eran personas paganas, no eran puros, como judíos puros, eran personas galileas. Noten también que los que son espectadores de este evento, los que están maravillados viendo el espectáculo, por así decirlo, son judíos incrédulos de Cristo, gente que no tiene al Señor Jesús. Y noten que están perplejos preguntándose qué querrá decir esto. La pregunta es, ¿se cumple lo que dice Pablo sobre Isaías capítulo 28, verso 11 y 12? Yo creo que sí. Y vean que no estaban evangelizándolos, porque la evangelización empezó después con el apóstol Pedro, cuando da su discurso sobre el mensaje de Cristo. Esto nada más es una señal, es un testimonio de que Dios les está diciendo, están equivocados, son incrédulos, no han entrado al reposo, nada más. Pero no era un evento propio para evangelizarlos en otras lenguas. Porque por ahí hay hermanos, ¿no?, que se van a África, a las tribus lejanas, o a otras tribus ahí en la Amazonía, y dicen, yo voy porque tengo el don de lenguas y los voy a evangelizar. Bueno, esa es una cuestión bastante burda, absurda, por la cual incluso muchas personas han muerto. Bueno, pero aquí se cumplen los requisitos que menciona Pablo, ¿no? Estamos interpretando un texto histórico a la luz de un texto didáctico o doctrinal. Hechos capítulo 10 tenemos una situación similar. En Hechos capítulo 10, hermanos, ustedes recuerdan a este hombre llamado Cornelio. Capítulo 10, verso 1 se dice que Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, lo cual significa que este hombre era gentil, era pagano, era un romano. Y este hombre recibe una visión en la cual Dios le dice que busque al apóstol Pedro, porque hay algo muy importante que Pedro le tiene que decir.
Pedro, a través de una visión, recibe el mensaje de Dios para ir con Cornelio. Pero noten lo que pasa. Cuando Pedro y los hombres que acompañan a Pedro, que eran todos judíos, porque Pedro básicamente estaba con pura gente judía, cuando ellos llegan a la casa de Cornelio y Pedro les empieza a predicar el mensaje de Cristo, pasa algo muy interesante. Vean Hechos capítulo 10, versículo 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Recuerden que Cornelio no era creyente, pero era un hombre que desde una perspectiva humana, religiosa y moral, era un hombre bueno. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Les está predicando el Evangelio en todo su esplendor. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo que sigue es muy importante, hermanos. Recuerden, Pedro es Galileo. Las personas que acompañan a Pedro son judías. Son los famosos llamados los de la circuncisión. Y Cornelio y la familia y la gente que está con Cornelio son gentiles paganos, que apenas están creyendo en el mensaje de Dios a través de la predicación de Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, que ellos creyeron, estaban creyendo y por eso el Espíritu vino a morar en ellos. Eso lo dice Efesios, ¿no? Habiendo oído el mensaje de la verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, eran judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo vino a morar sobre ellos? Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. La pregunta es, hermanos, ¿quiénes hablaron en lenguas aquí? Otra vez los gentiles, con otros labios y con otro pueblo les hablaré. Y noten, hermanos, que los que son espectadores del don de lenguas, otra vez son los de la circuncisión. La pregunta es, ¿quería Cornelio y la familia de Cornelio evangelizar a los de la circuncisión? Pues no, porque precisamente Pedro ya estaba evangelizando. El punto es que los de la circuncisión que iban con Pedro, que por lo que leemos en el Nuevo Testamento, la mayoría eran personas fieles a la circuncisión y aún arraigadas al judaísmo, están siendo espectadores, están siendo testigos de lo que dijo Isaías. Con otras lenguas y con otros labios les hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Entonces, tanto en Hechos 2 como en Hechos 10, se cumple lo que dice Pablo con respecto al don de lenguas, tomando como base bíblica Isaías 28, 11 y 12. Y el último acontecimiento en donde se habla en lenguas es Hechos 19. Hechos 19 es una cuestión interesante porque Pablo llega a Éfeso, una ciudad de Asia, con un grupo de personas que aparentan ser creyentes. Verso 2, y Pablo les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Lo cual indica que el Espíritu se recibe por la fe.
Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay espíritu. O sea, la pregunta es, ¿ellos eran creyentes? Evidentemente no. No tenían el Espíritu Santo, pues no eran de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Tenían la información incompleta. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Recuerden que el Espíritu se recibe por la fe. Tenemos que interpretar esto a la luz de los documentos didácticos. Y entonces reciben el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, pero vean lo que dice el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, esa frase es importante porque nos indica que en esa comunidad donde Pablo estaba predicándole a los efesios, había también personas judías. Y otra vez llegamos al mismo punto. Hay presencia de judíos que son espectadores del don de lenguas y hay gentiles que están hablando en lenguas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Simplemente es dar testimonio, dar una señal de lo que el profeta Isaías había dicho. Lo cual nos lleva al siguiente punto, hermanos. El don de lenguas se desarrolla en presencia de judíos con la finalidad de testificarles lo que el profeta Isaías dijo. Regresemos a 1 Corintios, por favor, capítulo 14, versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios le hablaré a este pueblo. Eso no lo debemos sacar de nuestra mente, es importante. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, esa es la interpretación, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero recuerden, ¿a qué incrédulos? Según el contexto del verso 21, a incrédulos del pueblo judío. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hablaremos de la profecía dentro de 8 días. Llegamos a un punto final, hermanos. El don de lenguas se desarrolla en un ambiente de orden. El don de lenguas se desarrolla en un ambiente de orden y de amor. Vean lo que dice el capítulo 14, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vean lo que dice el verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vean lo que dice el verso 37. Si alguno se quiere profeta o espiritual, porque habla en lenguas tal vez, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y vea lo que dice el verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El amor y el orden están estrechamente relacionados, hermanos. No dudamos que haya personas que aún experimenten el don de lenguas, pero se tiene que pesar eso a la luz de lo que la Biblia dice. Tiene que haber judíos incrédulos presentes, tienen que ser personas gentiles las que experimenten el don de lenguas, y si eso pasa, Pablo dice que se debe hacer en un ambiente de orden, si es que eso pasa dentro de la congregación, porque estamos hablando del contexto congregacional. Por otra parte, Pablo no niega la experiencia de las personas. Él dice, la experiencia es algo tal vez respetuoso, lo vamos a respetar, no lo vamos a tocar. Y por eso Pablo dirá en el capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hablando de hermanos que hablaban en lenguas, en desorden tal vez, y que los hermanos no entendían, Pablo dice en el capítulo 14, verso 2, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por su espíritu, esa es la traducción correcta, no por el espíritu, aunque por su espíritu habla misterios. Y entonces, cuando una persona habla en lenguas y no tenemos los requisitos bíblicos,
No vamos a juzgarla, tal vez en la iglesia no va a hacerlo, obviamente, pero si en algún momento él está hablando algo congruente, solo lo entiende él y Dios, porque por su espíritu está hablando misterios. Es una experiencia que no vamos a negarle a nadie, pero bíblicamente debemos quedarnos con la explicación del apóstol Pablo. Espero que esta explicación, hermanos, sea suficiente, al menos, para producir la cosquilla del interés en ustedes, que puedan seguir examinando la primera carta a los Corintios. Pero descartemos algunas cosas, ¿no? Como que el don de lenguas es la manifestación de que hemos recibido el Espíritu, o de que hemos sido bautizados en el Espíritu. Descartemos también la idea de que el don de lenguas es la manifestación de que somos salvos. Y descartemos la idea también de que todos los cristianos deben hablar en lenguas. La Biblia nos dice que hay diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. No todos hablan en lenguas, no todos enseñan, no todos ministran, no todos pastorean, etc. Hermanos, si alguien tiene petición de oración también, vamos a tomar un tiempo para mencionar cuáles son las necesidades de oración. Por ahí nuestro hermano Rosendo pide por su vida, para que sea más tranquilo. Bueno, pues vamos a pedir por nuestro hermano Rosendo para que el Señor le dé la paz. Recordemos, hermanos, que el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la paciencia. Hermano Rosendo, a veces sí pasamos por momentos difíciles, pero tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Vamos a orar por usted, hermano, ¿cómo no? Por Rosendo pedimos entonces por su tranquilidad, su carácter. Rafita pide por la familia de Charles Johnson, un pastor de Estados Unidos que falleció. Bueno, vamos a pedir por la familia de este pastor y por la familia de Rafita, ¿verdad? No sabemos por qué murió, pero pues probablemente sea también por lo del COVID. Esperemos que no haya sido eso, pero vamos a pedir por esta familia del pastor Charles Johnson y por Rafita también. Saludos a los hermanos también allá en casita, Rafa y Acele. Por la familia García Barca, que es la familia de nuestra hermana Laura. Todos la conocemos ya, ¿verdad? Nuestra hermana que vive cerca de nuestro hermano Rosendo, por sus hijas y por su salvación. Estaremos orando por ustedes, hermana, y tengamos paciencia con la familia y estemos atentos a la palabra de Dios en casita. Ahorita que no nos podemos congregar, pero tratemos de ser de mucha bendición a los que están cerca de nosotros. Por Gabriel Antonio Segura González y Guadalupe Fabiola Vázquez, por su salud y su matrimonio. Seguimos orando por ellos, que tienen problemas en su matrimonio y necesitan de la ayuda de Dios también en la salud. Bueno, también por la economía de los hermanos de la iglesia. Hay algunos hermanos que están batallando bastante, ¿verdad? O estamos batallando bastante. Estemos orando para que todos tengamos lo necesario, hermanos. Trabajemos para lo necesario, evitemos gastar en cosas innecesarias también. Pero bueno, confiemos en el Señor que dice, no os preocupéis porque van a beber, que van a comer, que van a vestir, porque vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas antes de que le pidáis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tengamos confianza en esa promesa, hermanos. Y Lupita pide por toda su familia que Dios los cuide y los bendiga. Pues oramos también por Lupita, ¿verdad? Esperemos que se encuentre bien. Rosendo dice que Laurentino pide para que él pueda comprender la palabra. Y Rosendo aclara Rafa aclara que murió por edad. Bueno, pues el hermano Charles Johnson murió por edad, gracias a Dios, no sufrió mucho. Y pues ya era el momento de estar en la presencia de su Señor. Y Laurentino, claro que sí, lo recordamos, oramos por él también, para que llegue a la palabra de Cristo, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos das de oración, por la reflexión de tu palabra, Padre, por lo bueno que tú eres con nosotros. En esta hora pedimos por cada una de las peticiones que hemos manifestado, por el carácter de Rosendo, Señor, para que tú le des más paz, tranquilidad, mansedumbre, templanza, para que tu Espíritu se manifieste en el Señor y en cada uno de nosotros también. Porque somos débiles, porque te necesitamos, Padre. También, Padre, te pido por la vida de la familia de nuestro hermano Charles Johnson, que partió a tu presencia.
Tú consuélales con la esperanza de la resurrección y muéstrales, Padre, que Él está ya en un lugar de consuelo. Igualmente por la vida de Rafa, por Cele, por sus hijas. Tú, Padre, sé con ellos, guárdales. Gracias por la amistad que tenemos con ellos, por su amor. Cuídales, Padre. De igual forma te pido por nuestra hermana Laura, sus hijas, su familia, que lleguen a la salvación todos, Padre, y que mi hermana sea luz para todos ellos. Toma a esa familia, Padre, y muéstrales tu amor, tu misericordia. De igual forma te pido por nuestro hermano Gabriel y por nuestra hermana Fabiola, que están pasando por situaciones críticas en su matrimonio, en su salud. Perdónales, Padre, y guíales al arrepentimiento. Que tu disciplina sea con ellos porque tú los amas, Dios. Y que puedan llegar a reconocer sus fallas y puedan ser restaurados en tu amor. También te pedimos por la economía de nuestros hermanos, sabiendo que tú nos sustentas, Padre. Ayúdanos a ser diligentes, a ser sabios en nuestras decisiones económicas. Y también te pedimos por la vida de Lupita, Señor. Por su vida, sus hijos, por su familia. Que también puede llegar a los pies de Cristo, Señor. En tus manos ponemos todo esto y pedimos también por la ofrenda que apartamos en casa. Que todo esto se haga conforme a tu voluntad, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Saludos.